Buenos días a todos los que ya están conectados. Un favor, ¿será que pueden escribir al grupo que ya estamos conectados y que se una? No olvidarse poner su nombre completo en el perfil del Zoom. Yo voy a escribir, ya no se preocupe. Sí. Buenos días, chicos. No está la Lisen, ¿no? Buen día, Alison, qué bueno. Buenos Sí, días, pues. Lisen. No la vi. Buen día. Buen día, Lisen. Buen día. Buen día, Fabiana. Buen día. Habiliten su cámara para que nos podamos ver y nos podamos conocer. Si algún día nos vemos en el campus, nos saludamos. No, Lisen, estamos hechos trizas todos. Todas están hechas. Me ¿Pasaron tiene las clases, la primera clase? Sí, ¿Qué les tocaba la primera clase? psicología. Ah, psicología. Pero es bonita esa materia, seguramente la están disfrutando. En realidad estamos disfrutando todas las materias, Lisen. Qué lindo, qué bueno, me alegra mucho. He visto que no todos han subido el documento. A ver, quiero que me cuenten por qué. No todos están. Lisen, yo creo que yo lo subí como 8 veces, me va a disculpar. Sí, hay El algunos que lo han segundo. repetido varias veces. Yo me emocioné y fueron 8. Pero ya aprendiste, ya eso es lo bueno. Yo solamente voy a hacer valer una vez. Y los que no, a ver, quiero ver quiénes no lograron subirlo, porque tengo varios nombres no registrados. Dicen, Y ya les se lo dije, envié al privado. sí, Privado les había comentado que no me manden al privado, que me manden al grupo. Pero eso los del privado recién lo voy a ver hoy, les cuento. No he podido verlo porque tengo hartos mensajes, entonces como que no he podido revisar. Pero sí los del grupo los he tomado en cuenta, ¿ya? Y ahora vamos a cambiar de metodología, vamos a iniciar una nueva unidad, así que vamos a llamar lista al final de la clase, no vamos a llamar lista durante, y cada uno de ustedes me va a mostrar sus apuntes, porque me di cuenta en todas las redacciones que me mandaron, es que no saben tomar apuntes todavía. Todavía están con la metodología antigua de que el profesor les dicta y ustedes escriben. Entonces no hay una idea concreta dentro de sus trabajos. No lo digo de todos, pero sí he visto que en su mayoría les cuesta todavía hacer un resumen, hacer una síntesis, tener una idea central de lo que es un concepto. Entonces, sí o sí, ustedes tienen la necesidad de copiar y pegar. Tenemos que cambiar ello. Y para ello, entonces, he preparado una metodología diferente. Entonces, todos quiero que me alisten su cuaderno, su bolígrafo, su lápiz, no sé. Mucho mejor creo que es el bolígrafo, porque ya ustedes están en una etapa más académica, entonces no lo veo conveniente el lápiz. ¿Ya? Buen día, Dice, disculpe que Mariana. le moleste. Sí, claro. Buen día. ¿Qué hago en mi caso si el viernes me atropellaron y no puedo ocupar mi mano?
No puede ocupar su mano. Mire, Que no tiene alguna cámara. amiga. A ver, muéstrame, Daniel. Ahorita, a ver. La cámara, no veo la... Ay, por Dios mío. Cuánto lo siento. Ya. ¿No tiene Maestro, ya algún... pasamos la alguien? pena en clase. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Tuve un ¿Fue un pequeño descuido? accidente en moto, Ya. entonces estoy Cuánto todo lo siento. golpeado. Espero que... Claro, debe estar apenas, ¿no? ¿No tiene a alguien Sí, por ahí estoy con medicamento. que le ayude? ¿No tiene algún La verdad que no, familiar, lo que pasa es que sobrino, todo el primo mundo que le sale a ayude? trabajar igual. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, como la clase está grabada también, lo va a volver a escuchar y cuando se sienta mejor o cuando alguien pueda ayudarlo, ya sea en la noche o en la tarde, entonces ya usted le dice, ¿ya? Como la plataforma recién a las 12 creo que lo habilitaron para los estudiantes, entonces yo ahora voy a subir y mañana recién vamos a empezar a trabajar en la plataforma, ¿ya? ¿Ya Ya podría listo. entrar la mayoría? A la plataforma, claro, pueden estar ahí como que practicando, ¿no? Porque sé que para muchos es desconocido esta plataforma y es nuevo también en el aprendizaje. Entonces ustedes pueden estar revisando porque cuando hablamos de la plataforma virtual dentro del aprendizaje, estamos hablando que todo es secuencial y si no hacen una tarea, no les va a habilitar la próxima. Y si no hacen esa próxima, no les va a habilitar hasta el final. Entonces ustedes tienen que ir secuencial y tienen que aprender. Entonces les aconsejo que vayan como que investigando un poquito la plataforma, vayan practicando. Como se dice en palabras coloquiales, vayan dañineando, ¿no ves? Y van a ver que va a ser más fácil cuando ya yo lo suba a los trabajos. Dicen, Porque una como, pregunta. sí, Lo que hay en la plataforma es esto del texto, ¿cierto? Del CUP. sí, todo Ah, lo del texto. gracias. Está todo no exclusivamente el texto en sí, pero sí está desglosado en las unidades. Y Sí, cada unidad, está ya por lo viste, parte. ya lo Sí. viste. Ah, ya, sí. Entonces yo, como recién lo habilitaron, yo ahora voy a trabajar en ello y ya mañana vamos a tener la primera tarea para la plataforma. Que ¿Ya? ustedes la van a subir en el lado donde dice biología, esta historia y todas esas cosas, directo ahí. No es que a la entrada, cuando uno entra, inicia la sección, Ya, aparece aparece biología, historia, claro, lenguaje y las psicología. materias, claro, Sí, ustedes ingresan. Si por ejemplo yo les digo, tienen trabajo, actividades en la unidad 1, porque sí tenemos que iniciar de la unidad 1, entonces ustedes ingresan al lenguaje. Dependiendo de la ya. tarea que le van a dar las materias, ustedes tienen que ingresar a lo que corresponda. ¿Ya? Wow, full música. ¿Quién está con su full música? Les sugiero que tomen apuntes porque esto les va a servir para la etapa académica también. He decidido tomar esta metodología porque he considerado que muchos de ustedes no saben. Entonces, les voy a enseñar a cómo se toma apunte, ¿ya? Bien, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Dios los bendiga siempre. Espero que ahora sea un día lleno de metas donde ustedes puedan trazarse y puedan realizarlo, ¿ya? Vamos a iniciar la clase. En la unidad 3, a ver, vamos a empezar poniendo unidad 3, el sustantivo. Siempre se inicia por el título, ¿ya? Ahora, sería muy bueno que habiliten su cámara, porque como no van a participar y vamos a hacer una clase mayormente como antes, conductista se llamaba antes, ¿no? Que el docente sabía todo y el alumno no sabía nada, por eso se le llamaba alumno, porque significa sin luz. Sin embargo, ahora ustedes son estudiantes, porque se sabe que ustedes tienen un conocimiento básico,
Así que por favor les solicito que habiliten su cámara. Quiero verlos. Quiero saber si están escribiendo o no están escribiendo, porque si no van a participar, de nada me sirve que yo me mate hablando si no los estoy viendo trabajar. Estamos cambiando de metodología, a ver si nos va mejor. ¿Se puede perder un rato, Lisa? Claro, no habiliten el micrófono, pero sí la cámara. Ya quiero verlos que estén tomando apuntes, que estén trabajando. Por eso estoy cambiando de metodología. Al finalizar la clase voy a llamar lista y me van a mostrar sus apuntes, ¿ya? Esa metodología vamos a cambiar porque he visto varias falencias. Y al tener falencias en no tomar, al tomar apuntes, eso quiere decir que no tienen comprensión lectora ni tampoco comprensión del análisis de lo que están estudiando. No de todo, lo estoy diciendo, no de todo. Hay excepciones. Bien, esperemos que no ingrese nadie más. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a entrar a la unidad 3, el sustantivo. Cuando hablamos del sustantivo, todos tenemos un conocimiento que es algo real, algo palpable. Ahora vamos a interiorizarnos un poquito más. ¿Ya? Miren, hice un mapa sinóptico, un mapa conceptual de lo que es los trabajos. Por favor, su micrófono, eso. Ahora, dentro de lo que es el sustantivo, ustedes tienen que hablar de la definición. Ahora, lo que vamos a hacer es poner definición, ya que ustedes están subordinados siempre a lo que tienen que hacer. Vamos a poner definición de sustantivo y dentro de lo que yo voy a explicar, ustedes van a escribir. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo se conoce como un nombre o categoría de persona, de cosa, de animal. Es una categoría gramatical, es una clase de palabra que sirve para denominar a las personas, cosas concretas, ¿ya? Expresa lo que dice el verbo, lo que hace la acción del verbo. Podemos acompañar de artículos, los adjetivos, calificativos y otros, ¿no? También estamos hablando de ideas abstractas. ¿Qué quiere decir ideas abstractas? Que el pensamiento está enfocado en una sola persona, cosa, que no va más allá, solamente piensa en una sola. Entonces, el sustantivo denomina cosa, animal, ideas abstractas. Dentro de ello, ustedes tienen que cernir el pensamiento de la idea y poner solamente lo más importante. En este caso, ¿qué sería la definición de lo más importante? Es una idea gramatical, clase de palabra, denomina animal o cosa, ideas abstractas, es la idea del verbo acompañada de artículos, adjetivos, calificativos y otros. Así de fácil ustedes pueden escribir un concepto de definición, de acuerdo a la comprensión de ustedes. Cuando hablamos de el sustantivo, también concordamos con que tienen diferentes clasificaciones. Entonces vamos a hablar de la morfología del sustantivo. Muchos conocemos qué es la morfología, ¿no? Es la forma. Ahora vamos a escribir morfología del sustantivo. Estamos hablando de la forma de la palabra, de la forma del sustantivo. Dentro de ello se encuentra una palabra variable, es decir que el sustantivo generalmente se combina en lexemas, en morfemas, sufijos, prefijos,
tenemos conocimiento de ello, ¿cierto? ¿Qué son los lexemas? Son raíces. ¿Qué son los prefijos? Son los que van antes del lexema. ¿Qué son los sufijos? Son los que van después de la raíz, del lexema. Es una palabra variable, ¿ya? Se pueden combinar lexema más género más número. ¿Qué quiere decir esto? Un lexema, una raíz, gat, género, masculino, gato, más número, plural, s. Entonces sería gatos. Cuando estamos hablando de morfología del sustantivo, estamos hablando de la forma del sustantivo. Podemos combinar lexema, género y número, ¿ya? Esta morfología está sujeta a modificaciones. Podemos hablar diminutivo, aumentativo, ¿ya? Cuando hablamos de diminutivo, en el ejemplo de gat, podemos poner gatito. En el ejemplo aumentativo, gatote, ¿ya? Está sujeta a modificaciones. También hablamos del género masculino y femenino, que es gato, gata. Género masculino y femenino. Podemos también trabajar número, gatos, gatas. Y también se puede hablar de lo que es lexema significativo, el léxico. Ya saben que el lexema está hablando de la raíz de la palabra dentro de la gramática, ¿no? Hablamos de la palabra, por ejemplo, dentro de los afijos. Si relacionamos los prefijos o los sufijos. Sabemos que los afijos se refiere a los prefijos y a los sufijos. Entonces, estos son potestativos, que quiere decir si se ponen o no se ponen. También está sujeto como, por ejemplo, una palabra que podamos acomodar con un sufijo, un léxico y un prefijo. Un ejemplo, a ver ustedes, alguien, para saber si están tomando atención. Anormal, puede ser, porque estamos hablando de normal. A ver, alguien quería... Anaranjado. Anaranjado, muy bien. Automovilista. Exactamente. Estos morfemas del sustantivo está sujeta a modificaciones, pero también está sujeta a que de manera obligatoria exista un lexema, pero también puede incluir lo que es los afijos. Los afijos son o bien, hablando de anormal, entonces hablamos de prefijo a, y anormales, sufijo es, ¿no? Aquí está. Afijos son potestativos. ¿Qué quiere decir? Que pueden o no aparecer dentro de la palabra. Depende a la gramática, depende al léxico que quieran usar. ¿Qué es léxico? Es el estudio del habla, ¿no? De la manera en que ustedes hablan, de algún idioma. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre la morfología del sustantivo? Dentro de lo que están anotando, dentro de lo que están tomando apuntes. No quiero largo. Lo que quiero es que, así como, miren, precisamente he realizado esta síntesis de lo que es la morfología del sustantivo y van a ver que me he tomado el tiempo de solamente hacer una planilla, así para que ustedes entiendan que en solo una palabra uno puede darse cuenta del concepto. Cada uno les voy a mostrar. Cuando hablamos de exclusivo de su forma, por ejemplo, hablamos de la morfología.
Entonces, ¿qué es la morfología? Ustedes ya se van a dar cuenta en solamente 2 o 3 palabras qué quiere decir el concepto. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes, que solamente recuerden 1 o 2 palabras y ya esté en su memoria retenida. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿Nadie? Sí. ¿Podrías repetir lo que dijo de afijos que son potestativos? Por favor. Los afijos son los prefijos y sufijos. Pantoja, ¿qué es un prefijo? ¿Qué es un sufijo? A ver, para que tomemos en cuenta y expliquemos, si no. El afijo que se añade al comienzo de la palabra para formar una palabra derivada. Ya, sufijo. Que Ya. se añade al final de una palabra. Exactamente. Y mayormente está acompañado en este caso de la raíz o que se llama lexema. ¿No ve? Por ejemplo, el compañero dijo anormal. Entonces, en la palabra normal está añadiendo el prefijo a, ¿no? Y para que añadamos, puede ser prefijo y sufijo, entonces, ¿cómo sería la palabra normal? Si le aumentarías el sufijo. Porque le aumentarías el sufijo es. Sería Anormales. 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 Cuando hablamos de afijos, estamos hablando de lo que se llama prefijos y sufijos. Y cuando hablamos de potestativos, quiere decir que dentro del léxico, dentro de nosotros, de lo que estamos hablando, tenemos la posibilidad de modificación. Entonces, podemos poner el prefijo o no el sufijo, o sea, depende de nosotros, depende de la manera de expresarnos. Eso quiere decir que no siempre está en que nosotros vamos a poner el sufijo o el prefijo. ¿Se puede hacer o no? Esa es la palabra más clara. ¿Se puede hacer o no? Se puede hablar, se puede escribir o no los prefijos o los sufijos. Eso quiere decir potestativo. Pero si ustedes también lo han buscado en el diccionario potestativo, precisamente por eso revisen su actividad 1 que les di, y van a ver que ahí tenemos todo lo que es las palabras que desconocen. ¿Hay alguna otra pregunta? En combina lexema más género más número. ¿Son ejemplos que hay que hacer o igual un resumen? No, mi amor, no. Eso es como una fórmula dentro de la morfología del sustantivo, porque cuando hablamos de morfología hablamos de forma, hablamos de lo que es la gramática, ¿no? Ya habíamos en la unidad 2 hemos hablado de la morfología. Y en este caso, la morfología del sustantivo se combina en lexema más género más número, pero está sujeta a modificaciones, ¿no? Está sujeta a modificaciones. A ver, un ejemplo hemos dado del lexema más número más género. Por ejemplo, dije de gato, ¿no ves? A ver, otro ejemplo. Perros. ¿Algún compañero? Perros. Perros. Ya. En este caso también estamos hablando de número, ¿no? Directamente, número y género. A ver, otro ejemplo. ¿Vaso? No, pero no, en género no hay, basa no sería, ¿no? Creo que no. Leones. Solamente estaría el lexema y el número. Vaso, vasos. En flor. Bien. Puede ser flores en número. Enseguida vamos a ver
Qué bello es el sustantivo. Nosotros pensábamos que era solamente una palabra, ¿no? Pero van a ver que existen diferentes clases. Bien, ¿estamos claros en esto? Sí. ¿Entendemos bien Sí, o no? sí. Bien. Sí, dicen. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar. Esa es parte 1.1, por si acaso, ¿no? También hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones, como por ejemplo los que están carentes del eczema. Un ejemplo, quiero que eso me complementen, por favor. Cada uno de estos cuadritos que estoy escribiendo, ustedes pueden ponerlo como unos subtítulos y de acuerdo a lo que entiendan pueden escribir. Pero si lo entienden todo, ustedes le copian prácticamente lo que está ahí en el cuadrito. Y así ustedes pueden recordar. ¿Ya? Aquí hay unas excepciones que tienen carencia de los lexemas, o sea, de la raíz. Entonces, claramente está solamente el morfema. Por ejemplo, ají, pared. Eso sí, los ejemplos pueden escribirlo para que se den cuenta. En este caso, podemos variar y directamente la palabra simple podemos modificar con número. Por ejemplo, ají, ajíes. Pared, paredes, ¿no? Hay excepciones que las palabras simples están carentes de lexemas. Otro ejemplo de palabras simples, a ver. Pan. 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 Puede ser pan. Carta. Cartas. No, está sujeta, las cartas está sujeta a diminutivos y aumentativos. A ver, la carta, ¿puedo hacerlo diminutivo? Cartita. 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 Entonces, no es una palabra simple. Naturaleza. Naturaleza. Tiene Día. el eczema. Tiene el eczema. Manguera. Pues, Día. mayormente los que son carentes del eczema son monosílabos. En su mayoría, por ejemplo, sol. En su mayoría son monosílabos. Quiero que eso lo tomen en cuenta. Porque no se olvide que el eczema es la raíz y la palabra simple es la que no tiene raíz. Directamente viene de una sola palabra. ¿Ya? Uy, lo saqué. Quiero apartarlo. No todos están con la cámara encendida, pero cuando ya me lista, quiero que me muestren por favor sus apuntes. Ya. Ahora vamos a escribir la clasificación número 2, género del sustantivo. Ya, vamos. Clasificación número 2, género del sustantivo. ¿Ya? Dentro de la Real Academia de la Lengua Española, se habla que existe dos géneros, que es el masculino y el femenino. ¿Ya? Ahora realicé un mapa sinóptico. Van a verlo. Si ustedes quieren copiarlo tal y como está y luego trabajar lo que es los conceptos, está bien.
Cuando se habla de femenino y masculino, nosotros creemos que es hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, en la gramática no. ¿Ya? En la gramática se considera la presencia de la terminación o, a, y van a ver las clasificaciones que tenemos dentro de la gramática. No siempre la terminación es a, o. Miren, tenemos dentro de lo que es el masculino y el femenino, tenemos la variante del sustantivo que termina en consonante. Pongan, número 1, masculino, femenino, terminación en consonante. Les voy a dictar los ejemplos y quiero que lo escriban para que se memoricen, por favor. Ya. Ya. Por favor, anote. Cuando terminan en consonantes, en la terminación B, ejemplo, club. Femenino no tenemos. En la terminación D, masculino, ataúd, ejemplo. Femenino, ciudad. Pueden hacer un cuadrito, pueden hacerlo como ustedes quieran, para que ustedes lo puedan entender. Listen, ¿puede repetir de nuevo? Ya. Vamos a hablar del masculino y femenino cuando las palabras terminan en consonante. ¿Ya? La terminación B. Masculino, club. Femenino, ahora sí, ¿me escuchan? Creo que se apretó el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ya, Sí. ¿hasta dónde me escucharon? Yo matándome. Terminación. Ya, terminación B, masculino, ¿A la club. dicen o de internet? ¿Ya? Masculino, club. Ahora, en la terminación D, está el masculino, ataúd, femenino, ciudad, J, masculino, reloj, femenino no tiene en la J, en la L, masculino, árbol, femenino, cárcel. Ustedes se van a dar cuenta para distinguir cuando terminan en consonante, por ejemplo, en masculino, ¿por qué sería árbol masculino? A ver, ¿quién sabe? El árbol. El árbol, porque el artículo es masculino. El artículo es masculino. ¿Y por qué cárcel sería femenino? La cárcel. La cárcel, perfecto. Ahora están identificando. O sea, no precisamente el femenino y masculino tiene que terminar en A, O. Y no se trata de lo que es hombre o mujer. Muchas veces nosotros cuando hablamos de género, hablamos de sexo. Sin embargo, la gramática tiene muchas determinaciones del estudio del el lenguaje. M, terminación en M, masculino, álbum. Femenino no tiene. Cuando hablamos de N, masculino, corazón, femenino, razón. Cuando hablamos de R, a ver quién me puede dar un ejemplo. R, masculino, que termine en R. Amor. Ya, el amor, bien. Femenino. Femenino. Flor, la flor. La flor, ya. Ahora, que termine en S.
¿Algún ejemplo de ese? Solamente ustedes pueden decir el que termine en ese. País. Sillas. País. El sillas, no, no puede ser, mi amor. Tiene que ser masculino. Nariz. Y el artículo tiene que... El nariz, no, no puede Espera, ser. termina en C. Formas. El formas, no, no puede ser. Tiene que ser el artículo, el la. No puede ser las o los. El arco El iris. autobús. Está bien. El arco iris. Está bien. Bien. Puede ser el autobús, el arco iris, el país, masculino. Femenino, con S. Formas. No puede ser. Porque sería las formas. Entonces estaríamos hablando de combinaciones más número. Aquí estamos hablando de género. Tuviera que ser la... Silla. ¿Qué? Silla. Las sillas, no, las sillas tuviera que ser. A ver, empiecen. Bilis. Bien, la bilis. Escriba. La Lombriz. bilis. La lombriz. Ah, Lombriz. perfecto. La lombriz. Sí, bien. Bien, ahora hablamos con X. Escriban X. Como masculino tenemos clímax. El clímax. Femenino no tiene. No tiene femenino. Y ahora ejemplos con Z. Cuando terminen en Z. La Paz. Arroz. 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 Pero no sé, La Paz no sería, no, La Paz no. Paz. Lápiz. Lápiz. Ya. El lápiz masculino, muy bien. Feroz. Feroz no. Porque es un adjetivo calificativo, no es un sustantivo. Paz. Paz sería la paz directamente, bien. Siempre un sustantivo está acompañado de un artículo, un adjetivo. ¿No? Nariz. Ya, femenino, la nariz. Muy bien. Muy bien, muy bien. La cruz, femenino, muy bien, femenino. Todos esos ejemplos quiero que lo escriban, por favor, para que se den cuenta. ¿Ya? Bien, estamos claros los que en el género cuando terminan en sustantivos, ¿cierto? Perdón, en consonantes. ¿Sí? Sí. Como es femenino y como es masculino. Bien. Ahora tenemos los sustantivos que terminan en vocales átonas y tónicas. ¿Ya? Dentro de lo que es las átonas, a ver, vamos a poner otro punto. Ya lo hicieron consonantes, ahora átonas. Ejemplos. Terminación en A. Las átonas son las que no tienen fuerza de voz, no se olvida. Masculino. Primero tiene que estar O. Drama, masculino. Femenino. Cena. Cena, bien. Otros ejemplos con A.
Malia. No se Mala. olviden que para que sea, perdón, La malla. malla, muy bien, femenino, todo eso son femeninos. No se olviden que las vocales átonas son las que tienen menos fuerza de voz. ¿Qué quiere decir? Que el sustantivo tiene que, la última sílaba tiene que tener la mínima fuerza de voz. Sin embargo, las otras sí pueden tener la fuerza de voz. La última nomás no tiene que tener para que se distinga en terminación de las vocales átonas. Bien, con E, masculino. Garaje. Masculino. Bien, está bien. Otro ejemplo. Maquillaje. Bien. Equipaje. Equipaje. Perfecto. Masculino. Ya estamos bien. Femenino. Servidumbre. Bien, la servidumbre. Perfecto. La costumbre. No se olviden que estos sustantivos son con terminaciones de vocales átonas, que quiere decir que la última sílaba no tiene que tener la fuerza de voz. Con I, masculino. Capri. Capri. ¿Está bien? Maniquí. ¿Qué? Perdón. Maniquí. Maniquí. No, maniquí tiene terminación tónica. Kiwi. 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 Ah, está bien. Taxi. Taxi. Perfecto. Femenino. Terminación en I. ¿Alguien? Femenino. A ver. Femenino, terminación vocal átonas con I. La Pepsi. Otro femenino. ¿No hay? ¿No hay femenino? Iguana. No, con I, terminación en I. Bici. No hay- Bici. La bici. Perfecto, la bici. Perfecto. Muy bien. Ahora terminación con O, masculino. Campo. Ejemplos. Campo, muy bien. El campo, masculino. Pozo, muy bien. El oso. Bien. Oso. Regalo. Bien. Sí, está bien, regalo. Mozo. Mozo. Mozo, ¿sí? Perfecto. Hay varios masculinos que terminan en vocal átonas con O. Ahora, femeninos. Pelota. Moto. La moto. Moto. Pelota. Pelota. No, pero termina en O. Tiene que terminar en O.
Modelo. Mariposa. La moto. Mano. Moto, Modelo. mano. La modelo, perfecto. Ahora con U. ¿Están escribiendo todos esos ejemplos? Sí. Ay, Sí, muy bien. sí, ¿Qué sí. le dicen? Con U. Con U. El campus. No termina en S. Termina en S. Compu. Perú. Femenino. Kung Fu. Con U. No, está terminando en sílaba vocal tónica. Con U. Baúl. Pero termina en L. Tiene que terminar en Hachachairu. espíritu. Hachachairu. Guapurú. Pero ¿dónde está el acento? Hachachairu. Igual estética. A ver. ¿Qué más? ¿Otra palabra? Ubalú. Espíritu. Espíritu. Muy bien. Es una palabra esdrújula. Licen, ¿puedes repetir los ejemplos? No se escucha bien. Ya, vamos a apagar el micrófono y solamente vamos a hablar. Ahora, con U, femenino. En vocal que termine átonas. La tribu. La tribu. Bien. Otro. La ropa. La ropa. Ropa, pero con U, mi amor. Con U tiene que terminar. Compu. Compu. Ya puede ser la compu que está abreviado también. No hay muchos, ¿no? Femenino. No. Es que en su mayoría la terminación en femenino de las sílabas átonas es escaso, ¿no? Lo mismo pasa con las tónicas, igual son más escasas todavía, mucho más escasas. Bien, nos vamos a ir a las sílabas tónicas. ¿Ya? Vamos a escribir otras sílabas tónicas. Cuando hablamos de las sílabas tónicas, hablamos que la sílaba tiene que terminar con el golpe de voz. Por ejemplo, masculino. El maná tiene que llevar el acento en la última sílaba. A ver, masculino que termine en A, sílaba tónica. Papá. Mamá. El papá, ya. Mamá sería femenino. Mamá sería femenino. La mamá. El papá. Masculino, el papá. Sílaba tónica con E. Café. Café, perfecto. Tarope. 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 Té. ¿Qué más? Té. Té. Perfecto, perfecto. Con I. Con I. Terminaciones con I. De vocales tónicas. Maní. Maní, el maní, bien.
colibrí. Si se dan cuenta, no hay femeninos. No podemos encontrar con sílabas tónicas femeninos. En átonas son escasas, pero en tónicas difícilmente encontramos femenino. Solamente encontramos en A, ¿no? Mamá. Ya hay alguna. Pero es muy, muy poco. Ahora con O. Con O, terminación masculina. Coco. Ratón. Ratón. No, termina en N. Tiene que tener el acento. ¿Cómo? Es sílaba tónica. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Estamos hablando de pregunta, de interrogante, desde admiración o de una respuesta o acompañamiento de un adjetivo, artículo. El cómo es una palabra bien, a no ser que Tipo tenga como respuesta cómo. porque termina el acento en la O. O sea, ¿cómo? Ya. Algo así. Si fuera pregunta diría ¿Cómo? ¿cómo? Para hacer ¿Cómo? para que sea una tónica, tiene que terminar en la última. ¿Cómo sería en este caso? Provocó. Creo que no. O mejor en vez de esa que sea cayó. Cayó, exactamente. Puede ser. Para no complicarlo. Él cayó. Bien. Bongo. Votó. Votó. Eso. Muy bien. Tiene que terminar una sílaba en O y tiene que tener la mayor fuerza de voz. En este caso tiene que llevar tilde, ¿no? No sé quién me está llamando, creo que es del grupo de nosotros. No sé qué quiera, vamos a tener. Con U. Bambú. Champú. Masculino, perfecto. Masculino. Muy bien. Urucu. Champú. Bambú. Ñandú. Ñandú. Champú. Bien, perfecto. ¿Qué más? Champú. Champú, muy bien. Creo que está claro, ¿no? Sí. Bien. Sí, Lisa. Ahora, qué bueno, me alegra mucho. Ahora nos vamos a ir al género común. Tenemos 4. Tenemos lo que es femenino, masculino, género común. Tenemos el epicenos y los ambiguos, pero vamos a ir por partes, ¿ya? Cuando se trata de hablar del género común, hablamos de, dependiendo del contexto, de dónde se encuentra. Por ejemplo, el contexto a que se refiere. Un ejemplo, cuando estamos en el área laboral, ¿cómo nos referimos a los que trabajan con nosotros? Si es mujer, si es varón, ¿qué le decimos? Colega. Colega. Entonces, si es mujer, ¿qué le decimos? Coleguita. La colega. La colega. Si es hombre, el colega. Entonces, la palabra, se dan cuenta que no cambia, solamente el artículo. Por eso es género común. Solo la Porque manera la de palabra... referirse o pronunciarse. Exactamente. Por ejemplo, se habla, ganó el premio Nobel, sea mujer el actriz o sea varón el actor, igual, ganó el premio Nobel. El, la. Por ejemplo, en vez de decir él ganó el premio Nobel,
a un varón y se le puede decir, ella ganó el premio Nobel, ¿no? No hay. Ahora, cuando hablamos de a, podemos referirnos a un artista. Los artistas también tienen género común, porque no podemos decir, no podemos cambiarlo. Si es mujer, va a seguir siendo artista. Si es varón, va a seguir siendo artista, ¿no? Atleta. Entonces, atleta, muy bien. Docente. Docente, perfecto. ¿Qué más? Por eso se habla dependiendo al contexto en donde se encuentre, ¿ya? Dependiendo al contexto en donde se encuentre. Igual Ahora, podría ser ventero, ventera, la ventera, el ventero. claro, perfecto. Varía, digamos, o sea, es la misma manera de referirse, pero solo cambiaría el masculino y femenino. Exacto. Alice. El género común se refiere a que la palabra no cambia, sea masculino o femenino. Por eso se habla de género común. Por ejemplo, el apellido a que se refiere, igual el apellido no va a cambiar. Se va a referir a hombre o a mujer. María López, por ejemplo. Igual puede ser Juan López, Mario López. No sé, cualquier apellido no cambia, ¿no? Ese es un sustantivo de género común. Está también otro ejemplo, concejal, ya que estamos hablando en campaña, concejal, asambleísta. Entonces estamos hablando de el concejal, la asambleísta. ¿Ya? Gobernador. Exactamente. No. Periodista también podría ser. Camarada, profe, listen. Exactamente. Por eso se habla del contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Del lugar donde nos encontramos. Si ustedes se encuentran en un área laboral, como dice la compañera periodista, en un área laboral comunicativa que es el periodismo, entonces pueden encontrar colegas, pueden encontrar periodistas, pueden encontrar artistas, entonces ese género común no cambia. Se encuentra igual jefes de piso y esas cosas. Claro, Eso. exactamente. No cambia, ¿no? Por ejemplo, hay, he escuchado varias veces que cambian y suena chistoso, ¿no? Y se le dice, no, eso es de género común, ese sustantivo es género común. Entonces, Profe, yo me quedé con género común, no cambia de género. claro, solamente cambia el artículo, ¿no? La palabra no cambia para nada, sigue siendo la misma palabra. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Cuál es el sustantivo de género común? Policía, por ejemplo. ¿Será que cambia? No cambia. ¿Cuál es el sustantivo de género común? Estudiante. Estudiante también. Muy bien. Otro ejemplo. Líder. Líder. Muy bien. Perfecto. Reo. Presidente. Reo. Presidente. Ay, esa. Bien. He visto muchas falencias en esa palabra. Justamente esa quería acordarme. Porque muchas personas dicen la presidenta, sin embargo, es presidente. Y es un sustantivo de género común. Hasta incluso en los colegios se dieron cuenta, hay que decirle a la presidenta. Y no, sin embargo, está mal hablado. Es un sustantivo de género común. Bien, creo que está, que entendieron, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir a la otra categoría que es epícenos, ¿ya? Este expresa dos géneros al mismo tiempo dentro de lo que es el género gramatical. ¿Qué dijo Alicia? No la escuché. ¿Pudiera repetir, por favor?
Dentro del género gramatical, este epísenos expresa dos géneros. El mismo nombre o sustantivo expresa dos géneros. Puede ser varón y mujer. Ejemplo, en una palabra expresa al macho y la hembra, por decir, mayormente está hablando de animales. Por ejemplo, ballena. Otro ejemplo. Humanidad. 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 Bueno, no. Humano, mejor dicho. O humano. Pero tuviera que... Ah, ya. Perfecto. Humano. Búfalo. La ardilla. Ardilla. Bien. Se dan cuenta Bueno. que cuando hablamos de epísenos, se habla de, más, de animales. Especie. Exacto. Ya, esta parte es muy importante, quiero que lo anoten. Cuando terminan en A, E, O, estos sustantivos son átonas. Cuando terminan en E, I, U, son tónicas. Por ejemplo, A, E, O. A, E, O. ¿Puedes átonas. repetir? Ya. Cuando terminan estas características de estos epísenos, cuando terminan A, E, O, átonas. Alpaca, liebre, armiño, cuando hablamos de epísenos, ¿no? Cuando terminan en tónicas, E, I, U, chimpancé, pacú, tapetí. Y cuando terminan en consonantes, Z, N, avestruz, halcón. No se le escucha, dicen, creo que está de alguien su audio prendido con sus libros. Allá, vamos a apagar por favor los audios. Todos apagamos el audio. Muy bien. Voy a volver a repetir. Cuando hablamos de epísenos, vamos a clasificarlos en átonas, tónicas y consonante. Cuando termina en consonante, Z, N, avestruz, halcón. Cuando terminan en átonas, A, E, O. Ejemplos, alpaca, liebre, armadillo. Cuando terminan en tónicas, E, I, U. Chimpancé, tapetí, pacú. Ustedes pueden aumentar más el ejemplos. A ver, otros ejemplos me pueden dar, por favor. Tatú. Tatú, bien. Forense. Forense, no. Forense. No, no. No. Balú. ¿Esto no iría género común? Está en más género común porque habla de personas, habla del entorno. El epíseno mayormente habla de animales, no se olviden, porque está determinando un macho y una hembra en una sola palabra. Avestruz. Bien. Avestruz. Bien, creo que ya está claro, ¿no? Ahí está, terminaciones A, E, O, átonas, E, I, U, tónicas. Y lo que termina en Z y N, consonante. Vamos a pasar a la próxima, que es ambiguos. Cuando hablamos de ambiguos, se refiere a un grupo, ¿ya? A un grupo de nombres, de cosas que carecen de género gramatical.
¿Qué quiere decir? Que todavía no está definido a qué género pertenece. No se sabe si es a masculino, femenino, a género común, a epícenos, todavía carece, ¿no? Por ejemplo, mar, no se sabe si es masculino o femenino, pero se puede decir los dos, el mar, la mar. Han debido escuchar en muchas lenguas que dicen otros países cuando llegan del extranjero o personas, la mar. Entonces nosotros tratamos de corregirlo, pero sin embargo no sabemos si realmente tiene género. Otro ejemplo. A ver. Dicen, ¿es el agua o la agua? Igual no tiene. Podemos hablar nosotros, mayormente decimos masculino, el agua. Pero hay otras personas que dicen la agua. Igual, es ambiguo. Pero igual serviría como ejemplo para anotarlo o no. Claro, claro que sí. Azúcar, profe, azúcar. Azúcar. Azúcar, la azúcar. Ah, puede ser, sí. Bien, bien. Sal. Sartén. Sartén, bien, sartén. ¿Qué más? Internet. Internet, bien. Calor. Agente. Agente, el agente. Bien, sí, es igual ambiguo. Calor. Amante. Calor, igual tenemos lo que es, en algunos países igual dicen la calor, otros dicen el calor, pero lo más correcto se dice que es masculino, el calor. Pero igual pertenece al ambiguo, calor. Lente. ¿Qué más? Amante. Lente. Amante, Sí. ya, bien, bien. Otra palabra. Tenemos también lo que consideramos de género común, donde los sustantivos están considerados con números. Por ejemplo, clave, cólera, cometa. Ya hay número de sustantivos que son considerados de género común, porque poseen ambos géneros dentro de los ambiguos. Capital. No sabemos si es masculino o femenino. Clave, no sabemos si es masculino o femenino. Cometa. No sabemos si es masculino porque siempre podemos decir la cometa o el cometa. Cura. Cuando hablamos dentro de lo que es enfermedades, no podemos decir el cura o la cura. Orden. La orden, el orden. Son ambiguos, ¿no? ¿Estamos claros dentro de los 4? Pero entonces, ¿qué diferencia tiene del género común? No. Porque el género común habla del contexto donde se refiere, habla más de personas, y los ambiguos habla de cosas, de objetos. Ah, ya, gracias. ¿Ya? El género común habla de lo que nosotros estamos dentro de un contexto, de una sociedad donde nos desarrollamos. Habla más de personas. Se dice que son un mismo género común, pero se poseen de ambos géneros. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál estás hablando? De lo que estamos diciendo ahorita. Género común. De los Claro. ambiguos. No. De los ambiguos habla de una sola palabra, pero considerando que no se sabe si, pues se puede hablar de los dos, pero no se sabe si es masculino o femenino. Sin embargo, en el género común
se sabe que es masculino o femenino, porque estamos hablando dentro del contexto. Por decir, ahí cuando vas a un canal y ves a un artista, si es mujer, reconoces que es más femenino, pero sin embargo en el ambiguo vas al mar, reconoces que es femenino o masculino. No se sabe, ¿cierto? Por eso se determina ambiguos, porque no se sabe. Se puede Profe, usar dice, por la, como se dice. dice, yo tengo un ejemplo aquí, si puedo leerlo. Ya, claro que sí. Dice de ambiguo, se puede decir de ambas formas, se refiere a seres que no tienen vida, seres inanimados. En ambiguos. Sí, Perfecto. Por eso se habla de que no se desconoce el género. ¿También sería la o el jirafa? Eso estamos hablando de epice. Ahí hablamos de epice porque estamos hablando de animales. Y dentro de esa palabra está hablando macho y hembra. Epícenos. Quiero que seamos claros. Masculino y femenino hablamos dentro de lo que es consonantes, vocales, átonas y tónicas. Y en el género común hablamos de personas. Epícenos, animales. Y de ambiguos hablamos de objetos que desconocemos. Si es macho, hembra, masculino, femenino, desconocemos el género, carecen de género. Bien. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí, Lisa. sí. Muy bien, perfecto. Nos vamos a pasar a otro entonces. Número de sustantivos, escriban. Bien, cuando hablamos de número de sustantivos nos referimos a la cantidad, ¿no? Pero vamos a irnos por la clasificación de estos modelos, de los paradigmas. Tenemos la vocal átonas, átona, que termina en S. Escriban, por favor. Tenemos 9, si no me equivoco. 9 o 10 creo que son números de sustantivo. Y esto es importante porque esto es como una fórmula. Tenemos la norma general. Que termina en átonas. Y cuando termina en átonas y aumentamos el número de sustantivos, termina en S. A ver, un ejemplo. Átonas quiere decir que no tienen la mayor fuerza de voz. Y si aumentamos cantidad, número, entonces termina en S. Palabras. Bien. Palabras. Frutas. Frutas. Bien. Masas. Masas. Perfecto. A ver, con E, I, O, U. Árboles. Sillas. Árboles. Bien. Sillas. Camas. Camas. Muy bien. Perfecto. Con O, espejo, espejos. Con U. A ver, Portones. ¿alguien? ¿Perdón? Portones, le digo. Botón,
No, botón termina en N, termina en consonante. Tiene que terminar. Campus. Campus, pero no, la palabra es campus en sí. Bambús. Ya, pero no. Bambús. No. Ya está bien. Átonas, ¿no? Termina en tónicas. Tenemos que hacerlo átonas. Espíritu. Espíritus. Termina. Las átonas, no se olviden que son las que tienen menos fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, esas terminan en S. También las sílabas tónicas que terminan A, E, I, terminan en S, cuando añadimos el número de sustantivos. Por ejemplo, mamá, mamás, café, cafés, dominó, dominós. A ver ustedes, ejemplos. De tónicas. Sí, de tónicas que terminen en A, E, O. Sería el voto y votos. De votar, de ejemplo, Votó, lección. de votar, de lanzar, de quitar de ahí. Puede ser. Votó, de votar. Pero no de voto, ¿no? Porque voto de elecciones sería, termina en vocal átonas. Votos sería añadiendo el número de sustantivos. A ver. Bambú, ahí entra, ¿no? Bambús. Ah, exactamente. Ahí sí entra. Ahí sí entra. Ahora, cuando termine en I, U, tónicas, la terminación cuando añadimos la numeración sustantiva termina en es, no termina en s. Por ejemplo, ají, ajíes. En las palabras populares o coloquiales, como se dice, van a escuchar decir, ¿dónde están los ajís o los ajíes? ¿Han escuchado? Sin embargo, lo correcto es cuando termina en tónicas, I, U, siempre termina en es. A ver, otro ejemplo. Champú sería champuses. Entonces, bien. Rubí sería rubíes. Rubíes, bien. Madre. Achachairú, achachairú. Cuando hablamos de achachairú, achachairúes, ¿no? No, achachairús, ¿tenés achachairús? Mayormente nos equivocamos. Igual el bambú, bambúes. A ver, otro ejemplo de IU, tónicas. ¿Nadie? Iglú, iglúes. Jabalí, jabalíes. Iglúes, bien. Esa es la manera correcta de expresarse en manera sustantiva plural, cuando termina IU tónicas. Con ese. Eso. Cuando hablamos de A, E, I tónicas, miren, hay varias, tenemos, ay, perdón, aquí A, E, O es acá, no es I. A, E, O. I, U es en el otro. En las tónicas de arriba, A, E, O. Y en las de abajo es I, U. Porque las tónicas cuando, abiertas, A, E, O. Y las cerradas, I, U. Cuando son las cerradas I, U, terminan es.
Cuando termina en consonantes, también termina en es. Ejemplos. A ver ustedes, ejemplos. Cuando terminan en consonantes, terminan en es. Ciudades. Ciudades. Bien. Otro ejemplo. Flores. Flores. Muy bien. Aerobús. Aerobús. Aerobuses. ¿Está bien? Habilidad, habilidades. Eso. Bien. Habilidades. Habilidades. Bien. ¿Qué más? Arnés. ¿Arnés? ¿Qué me dijo? Arnés. 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 Bien. Papeles. Ágiles entraría. Necesidades. Necesidades. Muy bien. Creo que estamos Papeles. a esta. Papeles. Muy bien. Objetivo. Ahora la excepción que tenemos. Aquí está la terminación en ay, ey, hoy, Acá. uy. Termina en es. Rey, reyes. Convoy, convoyes. A ver, otro ejemplo. Con ay. Buey. Bueyes. Bueyes. Muy bien. A ver. Wow, estamos cortos. ¿Se cansaron? Pues está bien. Están pensando. Estamos Está bien, pensando. dicen, estamos pensando. Estamos pensando y buscando palabras. Ahora, ¿Cómo se llama su los fijo? monosílabos agudos que terminan en S, cuando aumentamos el número de sustantivos, terminan en es. Terminan en es. Por ejemplo, compás. Compases. Se le quita el acento porque son agudas y se le añade la es cuando hablamos de números, de cantidad. Monosílabos. Mes. Meses. A ver, otro monosílabo agudo. País, países. País. Año y años. No, añoses sería, no, ni idea. Y además no es aguda. No es aguda. País. No, es aguda, pero no es. A ver, aquí dice. Listen, ¿podría ser tamales o no? Ya, está bien. Tamal. Ahora sí. Porque es Atenderás. aguda. ¿Puede ser sol y luego soles? Ay, ya nomás está. Sol, Así que ni siquiera soles. ya tiene que ya no se puso. Pero no. No sé. Si te da- No se escucha bien. Apaguen audio. su micrófono, por favor. Apaguen su audio, no se Ahorca escucha bien las clases, chicos. Ahórcame. iPhone. Apague su micrófono, iPhone. Ya. Como que sol, no hay muchos soles, solamente hay uno. Entonces no podemos añadir números de sustantivos. Tenemos que ser coherentes en las palabras y en lo que estamos expresándonos. Porque no podemos decir, ayer estaba con hartos soles.
O sea, no es coherente, ¿no ves? También tenemos que poner los ejemplos que sean un poquito más coherentes. Pan. Está bien el ejemplo, pero no es coherente. Solo. Mapaces, no. Tiene que terminar Colchones. aguda. Mire, escuchen, tiene que ser monosílabo, tiene que terminar en la última sílaba que sea aguda, porque las reglas de ortografía tienen que llevar tilde, sí o sí. O tiene que tener la mayor fuerza de voz en la última. Tiene que ser monosílabo. Helados. No. Chimpancé. Ah, ya, puede ser, está bien. Está bien. Autobús. Chimpancé. Televisión, televisiones. Exactamente. Si termina en S, entonces termina en S. Monosílabos. Eso quiero que lo tomen en cuenta. No estamos hablando de todas las agudas, estamos hablando de monosílabos, de agudas y que terminan en S. ¿Ahora entendimos o no? ¿Ves? Y cuando añadimos el número de sustantivos se convierte en, por ejemplo, aquí compás, termina en A, digo en S y es monosílabo y se cambia a compases. Mes, monosílabo, termina en S, es aguda y termina, y al añadir número de sustantivos sería meses. Pero la palabra es coherente, porque ¿cuántos meses tiene el año? 12. Hay los compañeros que tienen varios compases, entonces tiene que ser con la oración, tiene que coincidir con la oración. No podemos hablar de soles. Ayer yo estaba viendo hartos soles, nadie me va a creer y no es coherente, ¿no? Está bien que sea monosílabo sol, pero no entra en esto porque no termina en S. Y compás. Compás termina en Z. Ay, no, perdón, compás. Está bien, compases, pero sacamos el acento. Sacamos el acento. Chimpancé no termina en S. No termina en S. Solamente sería chimpancés. Al añadir el número de cantidad, solamente sería S. Y añadimos lo que es las sílabas tónicas, la E, chimpancé. Y cuando es sílaba tónica, el plural sería S, nada más. ¿Me entendieron ahora o nada? Sí. Sí, Licen, ya la entendimos ya. Sí, Licen. Ya, ahora sí. Cuando hablamos de X, ¿no? Cuando estamos hablando de X, ninguno, no hay ay, perdón, nos estamos olvidando de llanas o esdrújulas. Nos olvidamos de llanas o esdrújulas, que termina en S, no hay plural. Por ejemplo, el atlas, la pelvis. Cuando hablamos de cantidad, solamente cambiamos el artículo. Las pelvis, los atlas. ¿Plantas? Exactamente, las plantas, pero no. Cuando hablamos de llanas o esdrújulas, la sílaba tónica tiene que llevar en llanas, ¿en dónde? En la penúltima sílaba. Cuando hablamos de esdrújulas, en la penúltima, en la antepenúltima. Tiene que terminar en S para que solamente cambiemos el artículo. En No se olviden que... sería esdrújulas mismo. ¿O no? Exactamente. En esdrújulas, las esdrújulas. Aquí está, miren, esto tiene que cambiar. ¿Ya? Bueno, ya son las 10 y no me ha dado tiempo de llamar lista. Así que
por favor, si me pueden poner nos hemos atrasado bastante. Si me pueden poner su nombre en el WhatsApp, ¿ya? Por favor. Yo creo que tiene otra clase, ¿No sería ¿verdad? mejor aquí en el En el grupo. En el mediante WhatsApp. chat. En el WhatsApp, por favor. Ya, En el listo. grupo del WhatsApp. En el ¿Ya? grupo. Ya. A ver, ¿quiénes están aquí? A ver, vamos a verlo. Ya. Como lo estoy Dice- grabando esto, voy a abrir el, ¿cómo se llama esto? Voy a abrir el chat. Voy a dejar de compartir para que continuemos mañana. Y esto se va a grabar. SX y ninguno. Cuando termine en X, igual, solamente cambia el artículo, nada más. Ay. ¿Ya? Ya vamos a, por favor, aquí se va a grabar y escriban su nombre acá para que yo lo vea el video. Y En el chat. en el chat, todos, rapidingo, por favor, para que terminemos la clase. ¿Ya? Ya, Licen. Así que voy a desconectar mi micrófono, por favor. Ni bien termine, voy a desconectar. Ya dicen. ¿Ya todos escribieron? Ya está. ¿Sí? Ya no falta nadie. De todas formas, yo voy a hacer un pantallazo acá. Por eso les digo que por favor me pongan nombre completo. ¿Sí? Bien, que pasen un buen día. Nos vemos mañana. Bendiciones. Que tengan un buen día, Licen. Gracias, Hasta Lisa. mañana. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. mañana. Licen. Mañana.